Bienvenidos a su podcast Dosis de Humor, donde los doctores Walter Mouret y Fabián Pérez les hablaremos sobre temas de salud, trataremos de resolver algunas dudas de manera simple y digerible y les contaremos lo que es la vida del día a día de un médico. No, pues muy formal, muy formal, mi estimado. De eso se trata. ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, muy bien. Aquí desde la colonia Londres en Puebla, güey. Bueno, para el primer capítulo, Walter pensó que era muy buena idea que habláramos sobre lo que son los niveles de atención en salud. ¿Por qué no nos dices un poquitito de eso? No, pues si te dije que hablamos de eso, era. Le estaba tirando de que no sé qué pedo es, güey, y pues ya me iba a aprovechar de que compartieras aquí tu intelectualidad, güey, conmigo, güey. Pero bueno, a ver, ahorita le invento algo, güey. Tú no te preocupes, cabrón. Esperas mucho de mí, Es, pero bueno, en lo que se te ocurre algo, ahí te va. Niveles de atención se refiere a lo que atiende cada clínica o cada hospital. En específico en México tenemos tres niveles de atención. Podemos decir que clasifican lo que son las clínicas y los hospitales dependiendo de la complejidad de los problemas de salud que se atienden ahí. Por ejemplo, el primer nivel es el en el que se atienden por primera vez la mayoría de los problemas de salud. También se le llama primer contacto y es atendido en su mayoría por médicos generales o médicos familiares, dependiendo en dónde consulten. En algunas ocasiones, dependiendo del tamaño de la clínica, puede haber otros especialistas, como pediatras o ginecólogos, pero no es lo usual. El segundo nivel, ahí podemos decir que son los hospitales, así de una manera general. Y ahí están las cuatro especialidades troncales: medicina interna, cirugía general, ginecología, pediatría. Y también puede haber algunas otras especialidades como torrino, oftalmo o incluso a veces subespecialidades como cardio o neumo. ¿Sabías eso? algo así, güey, algo así. No, digo, completamente de acuerdo. Lo que sí me gustaría mencionar es que, por ejemplo, últimamente ha habido un poco de cambio de paradigma en cuanto a el primer nivel, también incorporar un poco medicina interna. Eso, por ejemplo, aquí pues, según yo, no es una especialidad como tal, pero sí como como que un track que puedes seguir como en medicina interna que para especializarte en lo que es el primer nivel de atención o en estar enfocado al primer nivel. Y también me parece que en Estados Unidos ha habido cierto movimiento hacia ese esquema, el cual pues, la justificación es que si va a haber enfermedades crónicas de las cuales el internista es el especialista, pues tiene sentido intentar atrapar o capturar a los pacientes. Eso suena como Pokémon, güey. Pero sí, capturar a los pacientes pues un poquito antes de que se nos deschaveten demasiado, güey. Fíjate que aquí en México se intentó hacer algo parecido desde los años 70 más o menos. Le llaman medicina familiar. Ah, chingada, güey. ¿Sí? Nosotros somos los especialistas en medicina general, por así decirlo. O la medicina de primer contacto, más bien. Medicina general, no. Y pues, bueno, el tercer nivel es donde están las subespecialidades y a veces algunas altas especialidades, como los retinólogos y esas cosas raras. Podríamos llamar que hay algo que se llama como cuarto nivel, que es hospitales en donde hay únicamente, o clínicas donde hay únicamente altas especialidades, pero en realidad son muy pocos y pues los otros tres son los oficiales. Ese es como que nada más ahí algo medio que quiere surgir. En tu experta opinión de experto, güey, Ujú. ¿dirías que el término de cuarto nivel es más que nada mercadotecnia, güey? ¿O tú dirías que sí tiene, pues una razón propia en la forma, como nivel de clasificación del tipo de atención médica? Pues si bien pudiera ser así como algo de mercadotecnia, que tampoco está mal, no es algo que tampoco no sea necesario. Sí es algo que se necesita porque no sería muy fácil para un paciente acudir a, por ejemplo,
diferentes lugares para obtener las atenciones que necesita. Un paciente que estamos hablando que está ya muy complicado, pues si en lugar de tener que ir a clínicas que a veces están incluso en diferentes estados, pues dirigirse a un mismo lugar en donde pueda ser atendido cuando ya es necesario. Porque la otra, el primer nivel de atención atiende de entre el 80 al 85% de los, perdón por eso, atiende del 80 al 85% de los problemas de salud. El 10% se atienden en segundo nivel y del 1 al 3% en el tercer nivel de atención. Entonces hablaríamos incluso que si hubiera un cuarto nivel de atención, atenderían todavía mucho menos. O sea, no sería muy Ya me necesario. ganaste mi pregunta doctor Fabián, pero entonces, si en segundo y tercer nivel están los especialistas, ¿cuál es la importancia del primer nivel? Bueno, precisamente por eso, porque no vamos a poner, por ejemplo, a cardiólogos o no vamos a poner, a lo mejor internistas sí, porque es parte de su formación. O no vamos a poner a pediatras o a ginecólogos a atender la gran mayoría de los problemas de salud que se atienden en estas clínicas de primer nivel. Ahora, esta división de niveles se refiere más que nada en el sistema de salud público. En el sistema de salud privado no es como que tan necesario que se haga esta división, porque pues ahí sí el paciente puede ir a donde necesite o a donde quiere ir a consultar sin que esté a fuerza teniendo que ser referido, teniendo que ser valorado primero por otro médico antes. Hablando aquí que en el primer nivel de atención, como se ve en la mayoría de las enfermedades, antes de mandar, por ejemplo, a un paciente con un oftalmólogo por un problema que tiene en la agudeza visual, o sea, qué tan bien o qué tan mal ve, lo puede atender el médico en primer nivel y ya ahí decidir si es necesario que acuda con el oftalmólogo o si primero, antes de ir con el oftalmólogo, descartar que no haya algo, una enfermedad que pudiera detectar, que pudiera empezar a tratar y entonces sí ya tenga que ser mandado con el oftalmo. Porque es algo que a veces pasa en las instituciones, que el paciente llega con el especialista, poniendo otra vez o volviendo al caso del oftalmólogo, y tiene un problema que no necesariamente tenía que ser atendido por el oftalmólogo de primera vez. A lo mejor era un problema con que el azúcar estaba muy alta y el oftalmólogo tenía que, perdón, el médico de primer nivel se lo tenía que controlar y se quitaba ese problema de la agudeza visual. Y no, que llegue con el oftalmólogo lo vea, detecte que hay esa alteración, le pide laboratorios y luego se detecta que resulta que era por el azúcar. A mí me disculpan que voy a hablar así como que muchos términos coloquiales, pero como en la consulta lo hago para que tratar de que mis pacientes me entiendan, pues es algo que ya tengo bien internalizado. Además de que no soy muy inteligente y me es más fácil hacerlo así. Bro, no te preocupes, tú estás hablando de términos espaciales para mí, güey, tú tranquilo. De la era espacial. Y yo creo que algo que también vale la pena mencionar es cuál es el papel de la atención de primer nivel en cuanto a prevención en la comunidad. Bueno, eso sí también es otra cosa muy importante. Estamos acostumbrados a que la medicina debe de ser resolutiva. O sea, que el paciente debe de ir con un Chingada, médico, ¿dónde sacas esas palabrotas, güey? me las invento. O sea, que el paciente debe de ir a consultar cuando tiene un problema. Pero esto no es lo mejor. Además de que no es lo mejor para el paciente, es incluso hasta más caro. A mí me gusta mucho hablar de diabetes porque es una enfermedad que es muy generalizada, o sea, existe mucho en la población y podemos explicar muchos términos con esto. Por ejemplo, no es lo mismo que yo a un paciente que está en sus 30 va a un chequeo anual y yo empiece a detectar que ya está con problemitas de resistencia a la insulina, o sea, que ya su cuerpo está batallando para procesar los azúcares y empezar a hacer algo al respecto, a que llegue conmigo cuando ya tiene diabetes, porque ya cuando tenga diabetes, pues ya en algún momento inevitablemente va a tener complicaciones. Pero si lo captamos desde antes, es menos probable que vaya a tener las complicaciones o es más probable que se vaya a tardar más en tenerlas. Otra cosa, otro ejemplo, la vacunación. No es lo mismo tratar a una persona que tiene un cuadro de influenza leve porque se vacunó
a que tratar a una persona que se tenga incluso que intubar o se tenga que dar, perdón, manejo de la vía aérea avanzado porque no se vacunó de la influenza y se complicó con una neumonía. No sé si me da a entender. Pues ya sabes que te des a entender o no, yo te tuve loco de todas maneras. No, sí, no, completamente estoy de acuerdo de acuerdo con usted, don doctor Fabián. Este, sinceramente, y estoy completamente de acuerdo que hemos crecido con esa idea errónea de que medicina tiene que ser para resolver y prevenir es algo pues que todavía suena un poco ajeno a nosotros y que muchas de las enfermedades o de los principales causas de morbilidad a nivel de población realmente podrían ser prevenidos o por lo menos su impacto podría ser disminuido considerablemente si hubiese más esa cultura de prevención y más esa cultura de como tú dices, detectar a tiempo indicios de enfermedades crónico-degenerativas como es la diabetes, empezar con detectar a alguien en sus 30 que pueda tener estar mostrando ya signos de intolerancia a la glucosa. O incluso más fácil, es más barato dar un curso o informar a los pacientes sobre medidas de prevención para evitar accidentes que estar tratando, manejando fracturas o suturas o traumatismos craneoencefálicos. O sea, va a ser más barato prevenir que tratar. Y va a dejar, bueno, si prevenimos no tendría incluso por qué dejar complicaciones. Y tratar en algún momento sí puede llegar a dar complicaciones dependiendo de la enfermedad. No, pues precisamente, pero como dicen, durmiendo se quita el sueño, güey, pero lo pendejo con qué, cabrón. Siempre va a haber. La historia de mi vida. Ya sé, eso voy a poner en tu tumba, güey. Y bueno, para poner a los que nos escuchan un poquitito en contexto, el doctor Walter vive en Londres, por eso de repente se le sueltan palabras en inglés. No es que sea mamón, bueno, sí es, pero es No, porque es sí del soy lado mamón, donde güey, nací. pero pues no, que no confundan el hecho de que se me están olvidando el idioma, los idiomas, güey, Pues perdón. con ser mamón, güey. Son dos cosas separadas, cabrón. Oye, y ya, o sea, ya expliqué más o menos aquí lo que son los niveles de atención y el por qué tenemos que acudir con el nivel adecuado. ¿Allá en Londres es algo parecido o cómo se maneja? Sí, de hecho aquí hay mucho, bueno, por lo menos en papel hay mucho enfoque en lo que es los GPs, que son los General Practitioners, que vienen siendo pues un equivalente, si bien no necesariamente de completamente iguales a lo que es medicina familiar allá en México, son básicamente pues la versión que hay acá y que se encargan de, como tú dices, atender y prevenir. Bueno, su misión, otra vez en papel, es prevenir enfermedades y complicaciones y aparte dar el tratamiento a los problemas de salud más comunes. Pero como te menciono, también aquí hay, siento que por alguna razón hay un poco más de especialización en cuanto a diferentes ramas de la medicina, como por ejemplo medicina interna la puedes tener en medicina interna que está enfocada a atención primaria, medicina interna que está y que general, que es que es la más parecida a la que tenemos en México y que se encarga principalmente de enfermedades crónicas. Y tenemos medicina interna aguda también, que es podemos decir en conceptualizarla como la que está en medio de esas dos y que se encarga de las complicaciones agudas de enfermedades crónico-degenerativas, complicaciones agudas de la diabetes, por ejemplo, o complicaciones agudas de
presión arterial alta, como por ejemplo sería un evento cardiovascular. Y no puede ser, por ejemplo, lo que se conoce aquí como los urgenciólogos, o allá esa parte del urgenciólogo. Aparte hay urgenciólogos. Digo que aquí es un poquito más especializada, que por un lado tiene sus pros o sus ventajas, para que no me critiques de decir palabras en inglés, ¿sí? Este, Como por ejemplo permite que, o sea, permite que pues, seas pues o sea, que puedas dar una atención bastante más eficiente a los pacientes, aunque a lo mejor es menos generalizada. Y obviamente, eh, pues está el argumento de que si eres bien, pongámoslo así, güey, si eres bien trucha, pero bien trucha en diabetes sin estar preocupándote por otras cosas, güey, vas a dar pues, una atención más eficiente a ese paciente, que va a llevar menos gastos en cuanto a estudios, porque va a ser más dirigido, menos gastos en tratamientos que no van a ser tan eficientes para el paciente o tan efectivos, y va a ser menos tiempo y más, y más probabilidades de evitar complicaciones. Okay. Entonces, por esa lógica, digo, obviamente no estoy diciendo que sea, si es realmente lo mejor o no, pero si lo ves por esa lógica, pues obviamente hay ciertos beneficios. Ujú. Puedes argumentar también que a lo mejor es más costoso tener muchos doctores súper especializados, entre comillas, para que tener a uno más general. Pero otra vez, más, es un poco de balancear las cosas. Si tienes que una gran parte de la población requiere atención médica por complicaciones de diabetes, hipertensión, a lo mejor te conviene más tener gente especializada en esos aspectos, que alguien que sea un poquito más general y que también esté abarcando tratamiento de trauma, por ejemplo, o trauma o accidentes, o alguna otra condiciones de otra naturaleza. Ya. Sí, y fíjate, hace poquito escuché una nota que hablaba sobre el sistema de salud aquí en México y que decía que tenemos un problemita, por ejemplo, con que en algunos lugares o no tenemos suficientes especialistas o ese es un problema. Y aparte otro problema es que hay muchos pero muy especializados. O sea, por ejemplo, no sé, que para un hospital que necesita un neurocirujano haya 4 neurocirujanos y a ese mismo hospital le faltan, por ejemplo, ginecólogos y que no vas a poder hacer el trabajo de el ginecólogo, no se lo vas a poder al neurocirujano, no porque no pueda, sino porque no es para lo que está entrenado, y que no tenemos suficientes médicos de primer contacto, o por lo menos no como lo que es necesario para la población. Sí, no, definitivamente estoy de acuerdo. Eso, pues en parte, pues también es un fallo por parte de la planeación, de cómo se distribuyen los servicios de salud por parte de los cuerpos administrativos y gubernamentales del país, pero también te habla de diferencias socioeconómicas, por así decirlo, donde muchos médicos van a querer irse a la especialidad que más les pague, y pues hay una correlación bastante fuerte entre más especializado seas, con más puedes cobrar por el procedimiento. Y obviamente, si no hay, ¿cómo decirlo? Algo eh, que ayude o sea, ¿cómo decirlo? Si no hay algo que le llame la atención a los médicos, o que sea algo que pueda Un incentivo. balancear en cuanto a la remuneración económica,
pues también es difícil, o sea, es difícil justificar de que a lo mejor, bueno, voy a querer hacer algo que requiere conocimientos en muchísimas más áreas y me va a remunerar menos que el cuate este que está haciendo algo súper, súper especializado que literalmente a lo mejor nada más ve una parte del cuerpo todo durante el resto de su carrera y genera muchísimos más ingresos. Y que digo, obviamente, pues, o sea, ahora sí que hasta el dios de la medicina griega cobraba por sus servicios un pollo o un cerdo, güey. Entonces, pues a lo que voy es que se demoniza mucho al médico a veces por querer tener una seguridad económica, para su familia, para él y para su familia, pero pues, o sea, sinceramente, pues no es pues no es cuando hicimos el juramento hipocrático no hicimos votos de pobreza, güey. Bueno, que yo me acuerdo, güey, pero Tomar en también me cuenta. dormí en la mitad de los cursos, entonces, No, y no sé. aparte también hay que tomar en cuenta que no hicimos el juramento hipocrático, no se hace y tampoco mamón. Ah, Hicimos, chingada, entonces yo qué hice, güey. hicimos el juramento médico, algo así, no hicimos el juramento hipocrático. Ah, Y, bueno. pero, Estaba preocupado que me hubiera pasado como a Tom Cruise en el de Ojos Bien Cerrados, güey, que se mete a la secta esa. oye, no, Al eso sí ritual. pasó en la vida real. Tom Cruise sí está en una secta. Pero bueno, Bueno, no, pero antes de eso, güey, estaba antes de que se volviera canon. antes de que fuera canon, güey, fue como que el What If y creo que sí le gustó, por lo visto, pero pues está el de con Stanley Kubrick, güey, de director y ¿cómo se llama esta chava que está guapísima? Bueno, ya ahorita ya está mayor la actriz, la australiana, ¿cómo se llama? Pero bueno, el punto es que, o sea, o a lo que te referías, es pues el médico no vive de buenas intenciones o de caridad, pues, o sea, sí, pues también comemos, tenemos familia y tenemos gastos así como el resto de la población. Y pues sí, a final de cuentas, aunque es una muy bonita nuestra profesión, no, no significa que por tener un aspecto humanista no vamos a necesitar una remuneración. Sí, exactamente, pero otra vez, al mismo tiempo, ¿Tuviste eso una crisis de podrías, ausencia o qué? ¿eh? ¿Tuviste una crisis de ausencia o qué? Estoy como pescado nada más. No, no, es que estaba haciendo memoria que, por ejemplo, regresando a esto de remuneración, pero también, o sea, intentar hacer atractiva otras especialidades para los médicos. Un ejemplo es en Canadá, por ejemplo, médicos familiares y médicos generales que hacen falta en comunidades rurales, se les da muchos beneficios para hacerlo más atractivo que vayan allá. Se les da casa, se les da vehículo y más aparte se les da, o sea, ayuda a balancear eso de que, o sea, pues voy a hacer una especialidad porque así tengo más seguridad para mí y para mi familia. Pero, o sea, ahí el gobierno te está dando esas, pues al menos una parte de esa seguridad y eso te permite a ti, pues sí, ahora sí que ejercer tu profesión, de una forma a lo mejor un poco más idealista en cuanto a, o más humanitaria, ya que tus necesidades básicas y las de tu Están familia están cubiertos. siendo cubiertas, que es algo que también, o sea, pero pues eso también en Canadá eso es por parte del gobierno. Entonces otra vez regreso al tema que a veces esa super especialización, cuando faltan especialidades y cuando no hay médicos de primer contacto, cuando todos están agrupados en ciertos lugares con otras partes que están pues bastante eh, pues descuidadas en el sentido de servicios de salud, parte de eso, pues, o sea, hay que, parte del problema viene de la falta
incentivos por parte de las autoridades realmente. Y no solamente médicos codiciosos como es como es muchas veces pues el meme ahorita en la actualidad que pues el médico así de que la primera pregunta es, no es ni cómo te llamas, ni no te duele, sino qué seguro de gastos médicos tienes y hasta cuánto cubre. Bueno, si algo me queda claro de lo que me estás diciendo y más de que estás así muy insistente en que es algo del gobierno, es que quieres que nos cancelen desde un principio. Yo no tengo miedo al peje, güey, Cállate. porque yo no vivo allá. Ah, bueno, y yo chingo a mi madre. Pero bueno, No, sí, o sea, antes de fuera que de broma de sigamos lo poniendo los de. políticos, antes de que sigamos poniendo los políticos y para que esto se ponga un poquitito más entretenido, le pedimos en Instagram y en Facebook y en TikTok que nos hicieran preguntas sobre medicina o sobre algún tema de salud y nosotros íbamos a intentar respondérselas. Aquí, por ejemplo, me mandaron una que dice, ¿por qué los doctores escriben tan feo? ¿Tienes alguna idea de por qué? Yo digo que no escribimos feo, yo digo que ustedes leen feo, güey. Bueno, yo sí busqué un poquitito al respecto y resulta que hay dos teorías. Hay una teoría que dice que por lo rápido que se toman los apuntes cuando uno es estudiante, pues se vuelve descuidado con el uso de la caligrafía. Pero hay otra que es más interesante porque nos remota hasta el siglo XV, que dice que ahí se pedía que los médicos escribieran las recetas en latín, porque se consideraba un idioma más distinguido. Pero esto cambió a inicios del siglo XIX y se les pidió que escribieran en español. Estamos hablando de América Latina, para que se pudiera entender mejor lo que estaba pasando. Pero como se le estaba quitando esta distinción al médico, a modo de protesta, empezaban a escribir en letra cursiva porque pues es un poquito más difícil de comprender. Pero pues también estamos los que desde la primaria escribimos lo que se le sigue de horrible. De hecho, ahora que mencionas lo de históricamente, bueno, sí, originalmente medicina, si querías estudiar medicina, solo podías hacerlo en latín porque era el lenguaje de la gente culta pues en Europa realmente. Si no estudiabas medicina, podías hacerla, puedo decirte, a la medicina de la raza, por así decirlo, que era los cirujanos barberos y que de hecho por eso las barberías todavía puedes ver que tienen los colores rojo, azul y blanco y el rojo y azul, pues se recuerdas un poco de la clase de anatomía, güey, por lo menos de los dibujitos del néter, güey, puedes acordarte de las arterias y las venas que están representadas como rojo y azul. Y de ahí viene, porque originalmente, los barberos eran los cirujanos, no eran propiamente médicos. Y como trivia de historia, un poco saliéndose del tema, pero un poco de trivia, acá a los cirujanos oficialmente no se les dice doctores, se les dice señores, mister, porque originalmente ellos no eran doctores, doctores tienes que ir a la universidad, cirujanos te entrenabas con el barbero. Loco. Eh, y regresando al tema de la letra o la caligrafía, la verdad, esto no me consta, pero es una hipótesis que yo tengo, es que también recordemos que durante la Edad Media hubo mucha persecución pues del método científico y eso incluía a anatomistas y incluía a muchas profesiones pues que de una forma u otra contribuyeron y se volvieron parte de lo que es el cuerpo médico aquí en Europa. Sin embargo, en el mundo árabe hubo bastante preservación de todo ese conocimiento y por un tiempo también fue que las mayores escuelas de medicina estaban basadas en lo que ahorita es el mundo árabe, el mundo islámico. Y eso tiene que ver porque si has visto cómo escriben los árabes, también es como o sea, es muy similar a lo que ahorita conocemos como
o lo que ahorita identificamos como letra cursiva, los árabes también tienen una forma de escritura similar. Entonces, una de mis hipótesis es de que también viene de que como ellos salvaguardaron mucha de esa información y después regresó a Occidente durante el Renacimiento, es que también en parte muchos de los libros y de los textos de entrenamiento médico pues tienen bastante influencias árabes o estaban escritos por gente de la cultura árabe y tenían esa forma de escritura. Yo creo que potencialmente otra explicación es que no es necesariamente que escribamos más feo que el promedio en la población, es simplemente de que como tienes que entender lo que escribimos, ahí se vuelve más evidente que realmente, pues, la mayoría de los humanos, pese a tener pulgares opo- o- eh, opuestos, Oponentes. güey, todavía escribimos con las patas, básicamente. Y sí. Ahí te va otra pregunta. Pero, pues, esas podrían ser algunas posibles respuestas a por qué escribimos tan feo. Ahí te va otra pregunta. ¿Qué de cierto es que la glucosa o el tener diabetes puede ser consecuencia de un susto? Y también he visto en fuentes, por entre paréntesis TikTok, que el consumo de azúcar no debería de estar mal con niveles de glucosa, es más por la combinación de los alimentos. Bueno, del susto, güey, yo puedo decir que te he conocido durante un segmento importante de mi vida, güey, y por más que me sigo espantando de ver tu cara, güey, al parecer no tengo diabetes, no he desarrollado diabetes todavía, güey, entonces yo digo que el susto, pues, no es congruente con la evidencia, pero ya hablando en serio, pues para muchos mitos y muchas leyendas urbanas, por así decirlo, siempre hay algún poco de verdad y no es tanto el susto, sino que el estrés y obviamente el estrés causado por el susto libera cortisol, que es una hormona, es una sustancia dentro del cuerpo que incrementa los niveles de azúcar. Entonces puedes tener bueno, niveles de glucosa en la sangre. Entonces puedes tener pacientes que por estar hospitalizados y estar en constante estrés pueden que tengan niveles de glucosa más altos de los que manejarían fuera del hospital. Pero generalmente esto es pasajero o transitorio y no resulta en el diagnóstico de diabetes mellitus como lo conocemos, Y es que también otra cosa como lo es que, definimos. pues la diabetes no es una enfermedad que se presenta de un día para otro, es una enfermedad que se presenta a lo largo de los años. Entonces las personas van poquito a poquito desarrollando esta alteración en los niveles de azúcar, poquito a poquito se va subiendo en la sangre. Como no es algo de golpe, como es algo gradual, se van acostumbrando a esto y cuando tienen una situación como un susto, un coraje o alguna situación que los ponga muy felices, pues pasa lo que dice Walter, que se libera cortisol, entre otras sustancias, hacen que se suba todavía más el azúcar de lo que ya estaba en la sangre y se producen los síntomas clásicos de la diabetes. Por eso es que se le asocia mucho. Y en cuanto a lo de los alimentos, Eh, pues pe- perdón, también interrumpiendo aquí a la eminencia del doctor Pérez, también yo creo que es importante empezar a hacer una distinción. Hemos simplificado mucho el término diabetes como azúcar alta en la sangre o glucosa alta en la sangre, cuando tener un nivel de glucosa alta en la sangre es un signo de diabetes, pero la diabetes en general es una constelación más amplia de cambios fisiológicos en el cuerpo y de complicaciones que después, sí, pequeñas complicaciones que después llevan a complicaciones mayores como lo que es un infarto, como lo que es un evento isquémico cerebral o como es daño renal, por ejemplo. Pero todo eso viene a raíz de, como dice
aquí el eminente doctor, cambios que no ocurren de un día para otro, sino que van ocurriendo poco a poco y perversivamente hasta que ocasionan fallas visibles en el organismo. Y en cuanto a lo que decía de combinar los alimentos, por supuesto que hay que aprender a combinarlos. No es algo incluso que nosotros como médicos les podamos recomendar. Hay que ir con un nutriólogo para que nos enseñe cómo comer, aunque se escuche algo como que tonto, pero la verdad es que no sabemos cómo comer. Y Yo mucho, como pato, porque los cerdos mastican como Homero Simpson. y, pero hay alimentos que sí tienen algo que se llama índice glucémico alto. El índice glucémico es que tanto hace que ese alimento suba el azúcar en la sangre. Y pues una persona que tenga diabetes debe tratar de evitar de comer esos alimentos o lo menos que pueda. Aunque tu influencer favorito te diga que no pasa nada y que te diga que no hay alimentos malos. Bueno, Y como un poco de brevario cultural aquí para nuestros radioescuchas o podcast escuchas o como quieras decirle. ¿Sabes de dónde viene el término diabetes mellitus? no. Y me da un poquito de vergüenza admitirlo. No, de hecho está bien y de hecho me espero a que termines de tomar tu té o lo que sea que estés tomando, güey. Porque el término diabetes mellitus, empecemos con mellitus, si, no sé si soy el único, pero mellitus siempre suena así como que meloso, como que dulce, ¿no? Y exactamente eso es lo que quiere decir. Literalmente es algo así como que parecido al sabor de la miel o dulce como la miel, más o menos. Y diabetes es una palabra que viene del latín y que más o menos significa algo así como sifón. Entonces, esto es por las observaciones que tenían los médicos de antaño, en el cual sifón, porque el paciente con diabetes tiene poliuria, es decir, está orinando de más por el hecho de la ósmosis que ocurre a nivel del sistema urinario por el exceso de glucosa y porque este exceso de orina sabía dulce, sabía como miel. Pues así lo Este, diagnosticaban, ¿no? Probando orina. exactamente, entonces te hace ser feliz vivir en una era donde están los glucosticks o como sea y la marca que usen, ¿ve? En vez de que ese sea Glucómetro tu, le tu llamamos. examen final de endocrino, güey. Bueno, ahí te va una Y pregunta 10 que de muestras de hecho, pacientes y a ver cuál tiene diabetes, güey. ahí te va una pregunta muy clásica y creo que a todos los médicos nos han hecho en algún momento o nos hacen en algún momento. Si me estoy medicando, ¿puedo tomar? O sea, bebidas alcohólicas, supongo que es a lo que se refiere. Mira, pues yo te recomendaría que tomaras agua por lo menos. Te estés medicando o no, güey. Yo creo que somos una población crónicamente deshidratada. Y en cuanto a lo de que podamos tomar Alcohol. alcohol con los medicamentos, clásicamente se dice que la respuesta es no. Esto es principalmente por lo que es el efecto antabús que ocurre con ciertos medicamentos, principalmente antiparasitarios, en el cual la mezcla de esos medicamentos con alcohol puede resultar en síntomas bastante fuertes, bastante complicados, e incluso puede ser potencialmente mortal, o por lo menos conllevar a una hospitalización para fines prácticos, porque yo siento que a veces si le dices a la gente, si le empiezas a dar eh, de que puede tomar en estas ocasiones y en estas no, y así, la gente se confunde o a lo mejor lo toma demasiado, dice, no, pues a mí no me va a pasar nada y eso, y entonces corre el riesgo de que tome alcohol con medicamentos que puedan reaccionar de forma contraria, aunque con la mayoría de los medicamentos realmente no hay ese riesgo.
Entonces, en forma simple, algunos medicamentos pueden conllevar a una reacción muy, muy severa que puede ser potencialmente mortal si se combinan con alcohol, cuando la mayoría de los medicamentos no. Pero para estar del lado seguro y evitar que te confundas de que, este era de los que se podía consumir con alcohol o no, yo siento que es más fácil mencionar o hacer esa distinción de que si estás en medicamento, abstente de tomar bebidas alcohólicas y tiene el plus de que también le das un descanso a ese hígado que, vamos campeón, ese hígado está trabajando sobre tiempo, se merece unas vacaciones, cabrón. Sí, pues siendo prudentes, lo ideal es que no. Aquí hay otra pregunta muy Y interesante. perdón que te interrumpa, pero también a lo mejor otra cosa que no se habla tanto, por lo menos yo no creo que, no se, que se hablara tanto en México, a lo mejor eso ya ha cambiado, es el consumo de algunos medicamentos, no necesariamente en combinación con alcohol, pero en combinación de algunos jugos, como es el de toronja y, y cítricos en general, ya que eso puede cambiar el metabolismo, la tasa de metabolismo de ese medicamento. O Uno sea, de los más comunes aquí. cómo metabolismo, el doctor Huerta se refiere a cómo el cuerpo procesa, en este caso, los medicamentos o los cítricos. Exactamente. Y eso quiere decir que a lo mejor el cuerpo los puede procesar o más rápido a tal punto de que tengan menos, que no tengan el efecto deseado, o que los procese más lento y se acumulen y en vez de tener un efecto benéfico puedan tener un efecto nocivo. Aquí un ejemplo común es el uso de antidepresivos, el cual pueden ser modificados por el consumo de jugo de toronja y algunos otros cítricos, y eso hace que sean menos efectivos en tratar condiciones de salud mental. Fíjate, aquí pasando otra pregunta que se me hace muy interesante y retomando un poquitito lo que tomábamos que hablábamos de la medicina preventiva. Este, Dicen, tengo 34 años. Creo que siempre he tenido un buen metabolismo, pero en estos últimos años, a partir de los 32, he notado que al evacuar o cagar entre 5 o 6 veces al día, más cuando tomo café, o sea, es más acelerado el pedo, así lo escribió él. Y cuando me tomo unas beers, Literal y metafórico. sí, y cuando me tomo unas beers, voy a mear 8.383.773.626 o no, no sé, es un número inventado. Espero que puedan ayudarme. Hashtag aguanta el Monterrey. Bueno, Pues primero que nada, quiero felicitarte por tu atención a los detalles, güey. A lo mejor sería conveniente que vieras, consideraras que no tengas Asperger o, bueno, que no caigas en el espectro de autismo, porque ese grado de cuantificar tus excreciones es un poco alarmante para una gente normal. Pero ya hablando bien de eso, tenemos que el alcohol es un agente o una sustancia que funciona como diurético. Diurético es básicamente una sustancia que te hace ir a orinar más frecuente y en mayor cantidad a lo normal, porque se aumenta de algún mecanismo u otro el flujo de líquidos a través de los riñones. En cuanto al café, el café es también es diurético, pero al mismo tiempo también incrementa la motilidad gástrica o intestinal, intestino. y y eso es lo que lleva a que evacúes más frecuentemente. Y aunque estamos hablando de suposiciones en base a los ejemplos así tan concretos que nos pones, sí definitivamente estás en la edad en la que tenemos que empezar a hacer check-up anuales o revisiones anuales. Porque primero tenemos que descartar, antes de poder decir que esto es algo que se está pasando por lo que estás consumiendo, o decir que es algo normal por lo que estás consumiendo,
primero tenemos que descartar que no tengas una enfermedad. O sea, no podemos nada más decir, es por eso y ya. Entonces, hay que hacer estos chequeos anuales, ve con tu médico, que te haga exámenes de laboratorio. Y otra cosa, aunque sí vamos nosotros aquí a tratar de responderle dudas de salud, esto jamás va a reemplazar una consulta médica. Si nosotros podemos como que orientarte o que a lo mejor te sientas un poquito más tranquilo, a lo mejor que te lleve a buscar una atención médica, pero no vayas a tomar esto como una consulta. Es más que nada como un poquitito de información o orientación. Pero lo más importante y lo que de hecho sí me preocupa de lo que dices es que le vayas a Rayados. Hay que checar eso porque ese pedo no está bien. Chingado, güey. Y contribuyendo a lo que dice aquí el doctor Eminencia Fabián Pérez, también conocido como Fabiruchis, cualquier cambio en general, como una regla general, como un aprendizaje de vida aquí entre todos, si empiezas a notar cambios en tu hábito intestinal o si empiezas a notar cambios en tu frecuencia urinaria, obviamente tú eres la mejor persona para juzgar si eso es un patrón que se está saliendo mucho de lo normal o si de lo normal para ti. Y cambios, por ejemplo, en la frecuencia y cantidad urinaria puede ser, como ya mencionamos, síntoma de diabetes y que sería importante también que te checaras si sientes que eso ocurre a pesar de que no estés tomando diuréticos como café o alcohol. Y en cuanto al cambio intestinal, bueno, pues podría ser, generalmente una reducción habría que tener que preocuparse de que no fuera alguna alteración a nivel digestivo y la particular preocupación sería cáncer, aunque no necesariamente la posibilidad más grande, pero sí sería un riesgo que definitivamente quieres eh, manejar lo más pronto posible. Me encanta porque acabas de Y hacer un google. ¿eh? Acabas de hacer ¿Eh? un google. No, O sea, no, lo que iba a hacer era la broma muy que si interesante. notas algún cambio de tu hábito intestinal o si notas trazos de sangre en tus heces, el doctor Fabián ya está con guante puesto para hacer un tacto rectal y explorar eso a profundidad, metafórica y literalmente. Bueno, no sé si quieras que me eche otra pregunta rapidilla o si nos pasamos Sí, sí, a tú échatela, güey. ahí te va. Esta está también muy interesante. Dice, Pero si duras menos de un minuto, güey, también consulta a tu médico, güey. Esos problemas de performance también son, pues ya empiezan a ser comunes a nuestra edad, güey. dice, ¿el frenillo se puede quitar con un aceleroncillo? Yo supongo que se refiere al frenillo del prepucio, que conecta el prepucio con el glande. De poderse se puede, pero no te lo recomiendo. Güey, me preocupa realmente que tu pensamiento haya ido primero que nada a nuestro compañero el glande, güey. Porque también frenillo es un término común. Digo, no sé, no sé realmente cuál era la mentalidad de quien hizo la pregunta. Pero frenillo también es un término común, por lo menos en el sur del país, para referirse a anquiloglosia. Ese es cuando existe un, tejido conectivo que impide que la lengua se mueva libremente. Con anquilo, piénsalo como ancla y glosia, que es lengua, güey. Básicamente, tejido conectivo que está anclando la lengua y produce que no puedas hablar bien. Este, Otra vez, eso por lo menos en mi experiencia en el sur del país es lo que te refieres con frenillo. Pues Pero bueno, como, el que hambre tiene, pues en pan que piensa, güey. es que le puse que con un aceleroncillo, yo por eso pensé eso. Pero bueno, ahí te va. Pues yo solo digo, en ninguno de los casos yo creo que el aceleroncillo es la forma adecuada.
mejor con un cirujano, güey. Pero Para la... otra vez, el doctor Fabián está más que contento en revisar si se trata del ombligo para abajo, muy probablemente el doctor Fabián esté más que contento de revisar, ya sea para dar su opinión profesional o personal. Yo creo que ambas él está feliz. Una última, antes de pasarnos con las anécdotas de guardia. Dice, ¿es saludable dejarme el pene suelto? Es que cuando corro me pegan las rodillas y luego me duelen las rodillas. ¿Really, bro? ¿Really? Pues yo digo que muy probablemente tu problema sea que tengas un fémur extremadamente corto, güey. Este, O sea, el hueso del muslo. el hueso del muslo corto. Pero esa pregunta, güey, te lo habías esperado a que nos den, a que nos den sponsor, que nos den patrocinio. No sé si lo hayas visto, güey, pero hay una marca de boxers, güey, o calzoncillos, güey, que están saliendo, que tiene una bolsa especialmente para los testículos, güey. No, no he visto. Entonces, esa pregunta, güey. No, hombre, guárdala por si algún día nos dan patrocinio, si nos patrocinan esos cabrones Pues le y repetimos, con no pasa eso la nada. anunciamos. Bueno, entonces damos por concluida la sección de preguntas y vamos a pasar a lo de las anécdotas de guardia. Para que se den una idea de lo que buscamos o a lo que nos referimos con las anécdotas, no es tanto que nos cuenten o que vengan a quejarse de que tal o cual residente o que tal Déjalos o que se cual quejan, ven, que ajá. se abran con nosotros, que platiquen con nosotros O sus, sea, sí, pero la idea es sus que sea algo pesares, güey. chistoso. Tampoco, y más que nada lo que sí nos referimos es de que vengan y hablen más de los pacientes, eso tampoco es la idea. O sea, nosotros, No, eso sí es un límite sí, bastante estricto que tenemos. Sinceramente, o sea, bueno, en sí eso podría ser un tema para otro podcast, para otro episodio del podcast. Las formas en las que como médicos manejamos el estrés, sobre todo en guardias, y a veces eso es, pues a veces eso es haciendo humor, humor a costa de los pacientes y pues realmente, o sea, pues no es correcto, pero al mismo tiempo hay que entender que es una forma de liberar estrés. sí, o sea, no lo vamos a justificar, pero tampoco vamos a crucificar, y lo que sí es que no lo vamos a hacer aquí, que no es la idea. Burlarnos de los pacientes no es la idea. Y para que sea una idea, además es más a lo que nos referimos, ahí les va una anécdota de guardia, que de hecho nos incluye a los dos. Estábamos ya en sexto de... O En ya último les año dijiste de que la no les carrera. ibas a contar a nadie, güey, lo que hicimos ahí. Que eso se No, quedó en el closet. no, estamos ya en el último año de la carrera, estamos en guardia de pediatría, en urgencias pediatría. Eran como las 3 4 de la mañana y ya Es de la estábamos ballena, güey. bien, pero bien fundidos. O sea, ya no sabemos de cómo nos manteníamos despiertos. Algo curioso es que ahí donde estábamos de guardia, tenían el oftalmoscopio, que es cómo se checa el ojo, el apartito con el que checamos el ojo a los pacientes. Lo tenían ahí, unos de esos que se pegan a la pared. Y digo que es algo curioso porque no en todas las áreas del hospital donde hicimos la carrera había. Entonces yo lo agarro y me lo apunto al ojo. Y estoy ahí lampareándome como por 5 minutos. Hasta que Walter me dice, ¿qué estás haciendo, pendejo? A lo que mi brillante respuesta fue que me estaba intentando checar el fondo de ojo. ¿Y si te acuerdas de lo que me respondiste? Sinceramente, no, me quedé con nada con la idea de verte, de encontrarte. Llevaba 5 minutos, güey, que yo sepa, güey, que yo sepa. Puedes haber tenido Ya como hayas 30 dado minutos cuenta. por todo lo que, o más, güey, pero yo estoy seguro que tuviste 5, güey, porque fue cuando llegué, güey. Y me dice Walter, pendejo, para poder checarte el fondo de ojo tienes que estar tú del otro lado viendo. Y yo, ah, sí.
Pero sigan el ejemplo del doctor Fabián. Mi comentario no dejó que, no se interpuso entre él y y su meta de verse el fondo de ojo. Digo, no lo logró, pero siguió intentándolo. Y por eso ahora estoy ciego. Es por jalártela de más, güey. No, eso es otro mito. Eso tampoco es cierto. Dices con la palma llena de pelos, güey. Oye, ¿tienes alguna anécdota de alguna guardia que hayas tenido allá en de UK? Realmente, es que no me preguntes eso después del fondo de ojo, güey, porque está difícil superarla, güey. Nada más mis problemas con pacientes con acento escocés, güey, que no sabes ni qué chingadas te dicen, güey. Y luego todavía me toca, decir, evaluar si tienen disartria o no. Y yo, güey, si de por sí no les entiendo ni verga. Me encanta que acabamos de decir que no nos vamos a burlar de los pacientes y lo primero que haces Güey, pues no me estoy burlando de los pacientes, güey, pero es que neta, güey, o sea, mi mayor problema con el sistema médico de acá es simplemente los acentos, güey. Es imposible saber si es que sí hablaban antes, güey, o sea, si es su forma normal de hablar, o si es o si constituye una disartria como tal, güey. bueno, dinos qué es la disartria para que la gente que no es médico entienda. La disartria si vemos la palabra viene del griego que quiere decir, bueno, lo podemos interpretar como dificultad. Y artria es también del griego que viene, que quiere decir articular o articulación. Entonces, dificultad en articular las palabras. Por eso, la forma más común que podemos ver es después de unas cheves, güey. Después de unas buenas guamas, güey, pues empiezas así como que a arrastrar las palabras y como que ya no te entienden bien, güey, aunque estés tú seguro de que estás diciendo lo más inteligente que se ha dicho en este planeta, güey. Todos los demás, pues no estamos al tanto de toda tu genialidad porque no podemos entender bien tus palabras porque no las estás articulando bien. Entonces, eso, como uno puede esperarse, es un síntoma o puede ser considerado un signo neurológico. En el caso del alcohol es porque interfiere con las neuronas del cerebelo, pero eso también puede ser ocasionado por enfermedades neurológicas como tales, como es el caso de un evento vascular cerebral o u otras enfermedades neurológicas más crónicas, como lo es en el Parkinson o como lo es en la esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad parecida a la que, bueno, en teoría tenía Stephen Hawking o el más famoso, al menos en Estados Unidos, es Lou Gehrig, el beisbolista que le diagnosticaron la enfermedad. Aquí quiero recalcar igual lo importante que es que nosotros decimos o que nuestra intención no es burlarnos de los pacientes y aún así Walter escoge comparar a los escoceses con personas que tienen enfermedades neurológicas muy características como una embolia o como una esclerosis. Mamón, güey, perdiste todo el punto de lo que quise decir, güey. Ni siquiera estoy hablando de los... Estoy hablando de que es difícil por las diferentes pronunciaciones que hay aquí, que hace un efecto muy interesante, güey, pero pues estoy diciendo, o sea, no estoy realmente hablando mal de los pacientes, simplemente estoy diciendo la dificultad Solo burlándote de cómo hablan. No, si quisiera burlarme de los escoceses, sacaría mi imitación de Willy las cosas de los Simpson. Solamente, como últimas palabras, quiero recordarles a todos que aquí en Londres ahorita ya son las 3, 4 de la mañana y yo no me estoy checando el fondo de ojo como el doctor Fabiruchis. Solo quiero dejar eso en claro
Y pues con eso yo me despido. Y yo me despido diciéndole que si tienen la oportunidad de ustedes solitos checarse el fondo de ojo, la Le desaprovechen. enseñan porque él nunca pudo. Yo solo, no. A mí mismo no. Y sí me lamparé. Con esto nos despedimos de nuestro primer programa. Esperemos que vaya mejorando porque si no, solamente va a ser una pérdida de tiempo. Ah, güey, metas que nos den, que nos patrocinen los cabrones de los boxers con bolsita para los huevos, güey. Y ya podemos morir en paz, güey. Así es. Sí, mándenos sus dudas que tengan, aquí intentaremos resolverlas. Mándenos, compañeros del área médica o del área de la salud, anécdotas o historias de guardia que les parezcan chistosas para que las compartamos con los demás. Y pues nos vemos cuando sea que saquemos el siguiente capítulo, ya sea en una semana, 2 semanas, un mes, dependiendo de cuándo podamos volver a acercar a Walter a una conexión a internet, porque el puente, Vivo en la selva. el puente abajo del que vive no le llega bien el wifi. Siga bien, pero pues cuando no llueve, güey. Ah, y otra cosa, yo creo que con esto nos despedimos. Si se preguntan por qué en el video nada más salgo yo y no sale Walter, es porque él es muy tímido. No Porque le yo soy gusta, un figmento de la imaginación de Fabián, aparte. pero no lo quiero admitir. De hecho, esta voz que oyen es Fabián, que acaba de aprender a ser ventríloco. No, lo que pasa es que él es muy tímido. Toma agua y yo canto una canción mientras, güey. Ah, Oh, sole mío. no va a tomar. El punto es que él es muy tímido, no le gusta salir en la cámara. Y el por qué es tímido es porque es tonto como una piedra, feo como una blasfemia. Ya le dije que si un traumatólogo le ofrece llevárselo, que se vaya. Envidia porque el traumatólogo va a pasar en convertible, güey. En un Tesla. En un Tesla, güey. No, pinches Tesla, güey, se están quemando, güey, ¿no has visto? Pero eso no le quita lo caro. Ya sé, güey. No, sí, güey, dijo mi camarada aquí, el Mosky Boy, dijo que les iba a bajar creo que como 20,000 porque se están quemando mucho. Para que pueda pagar el extintor. Y pues bueno, Ya sé. nos despedimos y nos vemos a la próxima. Sale. Vale.